todos hemos sido, muchos, la gran mayoría de los profesores hemos sido ya alumnos de él, ¿no? Él nos ha preparado muy bien. Yo creo que eso es lo que podríamos decir, porque siempre nos ofrecía el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Yo quiero recordar por lo menos como tres, digamos, herencias que él nos ha dejado en sus explicaciones. En primer lugar, la filosofía del ser, es decir, una explicación de la teología desde la filosofía del ser, desde la metafísica, desde la renovación de los estudios tomistas de Etienne Gilson y la visión de Cornelio Fabro. Después, en antropología teológica, creo que fueron años en los que insistió mucho en la importancia de la antropología de Juan Pablo II, y así nos la hacía ver en todos los documentos del magisterio. Y luego en las asignaturas de sacramento también insistía mucho en la idea que viene desde la carta a los hebreos de la acción sacerdotal de Cristo, ¿no? Es decir, la acción del sacerdocio celeste de Cristo ejercido en los sacramentos, que yo creo que para nosotros era una fuente también de formación en la vida sacerdotal. Bueno, pues por todo ello, muchísimas gracias. El Señor le pague pues todo el bien que ha hecho en estos años, lo que ha sembrado en el corazón de tantos alumnos, de tantos estudiantes y de tantos sacerdotes. Y tiene la palabra para iluminarnos. Excelentísimo y reverendísimo don José Ignacio. Excelentísimo y reverendísimo don Francisco. Coincidimos cuando era usted vicario general al ser obispo auxiliar. De manera que yo tengo un cierto vínculo especial porque entonces era canciller secretario y teníamos mucho trabajo ahí en la curia. Bueno, en primer lugar, yo tengo que señalar algo que ha sido lo primero que me ha dicho cuando me ha visto don Francisco. Que la invitación hay un problema de título. Entonces es la prima pars, cuestión 1, que pues con los artículos correspondientes. Es decir, yo agradezco mucho esta deferencia, pero me lo estáis haciendo pasar fatal. ¿Qué queréis que os diga? Entonces, ¿por qué hablar hoy de Santo Tomás? A mí me parece que esta época en la que estamos vosotros y yo viviendo es una época muy parecida a la que le tocó vivir a Santo Tomás en París, con las cuestiones averroístas y todo el jaleo de la doble verdad y todo ese tipo de cosas. Que Santo Tomás, precisamente por estar en el centro, le dieron de todos los lados. Repasando cosas de su biografía, pues para hoy, pues el arzobispo Tempier de París pues quiso hacerse una cartera de piel con la de Santo Tomás, pero los averroístas intentaron echarlo de la universidad, incluso antes de echarlo que no tomara posesión. Es decir, es una época muy efervescente en lo que es el mundo universitario, el mundo de la teología, pero sobre todo el mundo de la filosofía. Aristóteles, a nivel, diríamos, de la Iglesia y de la intelectualidad de la Iglesia, acababa de, diríamos, de consumar su aparición. Y eso despertaba muchos recelos. Hoy, pues yo describiría el tiempo que vivimos como la floración del nominalismo. Incluso,
pues con frutos evidentes de esa, me vais a perdonar, ya sabéis que yo soy así, de esa mala planta. Es decir, hoy el ser una cosa u otra, en cosas tan trascendentes como ser hombre o mujer, pues ya sabéis que depende de lo que uno quiera. Me siento. Es la razón fundamental. No hay una verdad que vincule ni unos hechos que nos pongan, diríamos, en la alternativa de inclinar la inteligencia, el corazón, la voluntad, sino es me siento, puro voluntarismo. Es más, se puede incluso afirmar fuertemente, subrayar una posición y a la vez pues afirmar la contraria. Y vivimos en ese mundo en el que estamos un poco, dependemos de el capricho, la arbitrariedad de las gentes pues que llevan las riendas de nuestra sociedad. Esto no viene de ahora, o sea, es decir, tenemos que recordar que esta sociedad en la que vivimos depende del mayo del 68. Allí se inaugura en el pensamiento, en la cultura europea, que luego se traslada a Estados Unidos, esta primacía de lo emotivo, de lo emocional, que en definitiva campa por todas partes. Entonces yo me siento pues como uno más de las personas que a lo largo de esos años pues se ha visto influenciado, sacudido, algunas veces pues haber recibido alguna invectiva, porque me ha parecido siempre importantísimo saber dónde pongo el pie. Porque depende de dónde lo pongas, pues te puedes romper la rodilla o te puedes romper la cabeza. Si no sabes dónde pateas, pues no vas a funcionar. Por eso a mí me parece que en este mundo en el que vivimos, que en el que todo, casi todo, son puros nombres, me parece importante el personaje, la figura, el talante intelectual y el trabajo de Santo Tomás de Aquino. Entonces, en cualquier publicación introductoria al pensamiento, a la obra de Santo Tomás, podréis encontrar una lista de las obras de Santo Tomás. Prácticamente escribió sobre casi todo lo que era el ámbito intelectual en la época en la que él vivió, desde comentar los libros de Aristóteles, el de Chelo, el de la física, es decir, prácticamente comentó todas las obras de Aristóteles, comentó, como no, las sentencias de Pedro Lombardo, y luego, al final de su vida, decidió escribir este librito. Bueno, el librito está editado en 4 tomos, y lo que a mí me hace mucha gracia como el doctor de la verdad católica debe no solo instruir a los más adelantados, sino también enseñar a los que empiezan, según aquello del apóstol,
como a niños en Cristo os di a beber leche, no comida. Nos proponemos en esta obra exponer las verdades de la religión cristiana en forma apta para la enseñanza de los principiantes. Eso define lo que es la Suma. Luego ya veremos qué es lo que... Ya veréis, espero que ya veréis, lo que resulta de esa lectura, estudio de la Suma. Yendo a eso, me parece que es pertinente saber, por lo menos haber oído, dónde tenéis al alcance los textos de Santo Tomás. Aquí en esta casa, en la biblioteca, existe Opera Omnia de Tomás de Aquino de Luis Vives, que editó. Bajo, en la ciudad, en la biblioteca Fernando de Loaces, si no están todos los tomos, hay bastantes de la edición de Parma, de las obras de Santo Tomás de Aquino. Supongo, no lo sé, si por lo menos debían haber llegado al teologado del legado de don Pablo Barrachina, debían haber llegado los 8 tomos de la edición de Sturgat de las obras de Santo Tomás, que son los tomos que utilizó el texto, que utilizó IBM para hacer el Index Thomisticus. Claro, eso tiene una pega, ¿sabéis? Que está todo en latín. Pero bueno, en la BAC, pues de una primera edición de la Suma, que es esta, en 5 tomos, luego, bueno, antes de esta, se hizo la traducción bilingüe de la Suma, que se agotó y estuvo durmiendo el sueño de los justos en el fondo editorial de la BAC, hasta que últimamente, creo que, me parece, si no me acuerdo yo mal, que empezó la reedición después de haber ido yo allá a vivir, a dar con mis huesos a Elche, en la parroquia de San Juan. Luego la BAC ha seguido primero hizo una edición de la Suma en la BAC Mayor y luego ha seguido publicando tomos de las obras completas de Santo Tomás de Aquino, que esta edición ya está en castellano. Lo digo para que os animéis. También hay bastantes obras de Santo Tomás de Aquino publicadas en la editorial EUNSA, pero sobre todo son textos de Santo Tomás que tienen que ver con cuestiones filosóficas. Ahí está el de Ánima, las cuestiones de veritate. A esto yo querría recordar con especial afecto, no porque la haya conocido, a la superiora de Edith Stein en el Carmelo. Porque en lugar de ponerla a fregar, que era lo corriente en los monasterios, a Edith Stein le dijo: hermana, traduzca las cuestiones de veritate de Santo Tomás de Aquino. Me parece que es una medalla que se tienen que colocar las religiosas carmelitas de aquella época. Esas cuestiones también están hoy traducidas. Si queréis introduciros
en el pensamiento de Santo Tomás hay un autor que para mí, bueno, para mí no, todo el mundo reconoce que el mejor comentarista, el más importante, el más profundo de los comentaristas de Santo Tomás es Etienne Gilson. Tiene un libro bastante voluminoso, que es el tomismo. Luego tiene un librito que es muy interesante por la conclusión que pretende ilustrar, es el ser y los filósofos, en el que dice que Santo Tomás ha sido el único filósofo de la historia de la filosofía que ha puesto a la existencia en el primer lugar. Es decir, lo perfecto es ser, existir, el actus essendi. Luego hay otros comentaristas, por ejemplo, Cornelio Fabro, tiene una introducción al tomismo, un autor también importante desde el campo filosófico, Joseph Pieper, también tiene una introducción al tomismo. Yo recomiendo leerlas ambas, porque es muy interesante. Y en general, para poder, diríamos, familiarizarse, hay otro libro interesante de Etienne Gilson, que es Elementos de filosofía cristiana. Luego me he traído uno de los menos conocidos, Joseph Rasham, es Introducción a la filosofía de Santo Tomás de Aquino. A mí me parece que lo que mejor podemos aprender y que nos puede servir, aunque no me gusta utilizar esta palabra cuando estamos hablando de estos temas, porque la utilidad no es el criterio, sino el valor en sí. Entonces, a mí me parece que es la decidida apuesta de Santo Tomás en favor de la realidad. A veces, cuando estudiamos a los filósofos escolásticos, nos da la impresión de que estamos en la Edad Media en un gabinete de alquimista. Unos poquitos de aquí, unos poquitos de aquí, unos poquitos de aquí, a ver si consigo convertir el plomo en oro. Pero eso no es el pensamiento de Santo Tomás. Yo no sé si será de alguno, pero de Santo Tomás de ninguna de las maneras. Santo Tomás aprecia la realidad, ama la realidad tal cual y dialoga con ella, intentando penetrar en el conocimiento. Yo recuerdo en una ocasión que estábamos unos curas hablando y yo, como soy así de burro, pues se me ocurrió decir que el proceso de conocimiento es el diálogo, la comunión o la comunicación entre el sujeto y el alter, y que la realidad no se hablaba. Alguno me dijo, oye, ¿y nos hablan las piedras? ¿Nos hablan las montañas? Hombre, yo dije, pues debe ser que sí, porque hay muchos poetas que han escrito sobre un paisaje, sobre un árbol o sobre la cantinela de un río. Pero no lo sé, ¿verdad? O sea, yo no soy nada parecido a un poeta. Entonces, sin ir más allá,
con esta digresión inicial, lo digo, sí, lo voy a decir. Yo he pedido muchísimas veces en las reuniones de claustro de profesores, cuando se nos pedía que propusiéramos bibliografía, sabedor de lo que existía aquí en la biblioteca, en los fondos de la biblioteca de aquí, sabedor de ello, pedía por favor que se traigan las obras completas de Santo Tomás al teologado, ni por esas. Entonces, fijaos. Entonces, yo tengo, y pensaba comentaros algunas cosas en torno a lo que me parece como las pinzas donde se puede colgar esa aventura tan apasionante de la que Santo Tomás es un ejemplo, de entrar en comunicación, en comunión con el mundo, con la realidad. Y la realidad no la limito a las cosas que podemos tocar, sino a la realidad en plenitud. Entonces, en clase yo suelo ofrecer a mis alumnos una pequeña broma inicial. No la voy a hacer aquí porque ya me la sabéis todos. O sea, el problema de la pared. Si yo quisiera escaparme de aquí lo tendría complicado, porque estos muros son muy gruesos. Pero lo que sí es evidente es que hay algo. Ese algo es distinto de mí. Es irreductible. Y lo primero no es que es una pared, que es un muro. Lo primero es que está. Porque ya podría yo predicar que tiene 2 metros de fondo el muro, que si no está, bendito sea Dios, ya puedo salir. O sea, lo primario en esa cuestión es que está. Y eso es lo que en primer lugar advierte Santo Tomás. Si nosotros y yo formuláramos la afirmación de esa experiencia, el enunciado de esa experiencia, hay una pared. El verbo hay lo define la Real Academia, el diccionario de la Real Academia, lo define como el que expresa precisamente la existencia. Es decir, eso es lo primario y fundamental. Esa convicción, más que convicción, porque lo que hay ante mí tiene, diríamos, varias características. La primera es que no soy yo. Está ante mí, no soy yo. Es. Lo segundo, que no lo puedo manipular. No puedo hacer como que no está, sino que tengo que reconocer que está. Pero además, esa realidad, ese es, me hace un regalo. Porque lo que él es, al encontrarme con él, enriquece mi vida. Yo
de alguna manera soy más consciente o consciente de mí mismo precisamente porque me he encontrado con él. De manera que de alguna manera el otro que está fuera de mí ilumina mi propia realidad y me hace consciente de mi propia realidad. Por lo cual, de ese principio, de esa primera evidencia que es inmediata, y de la que tenemos pues múltiples, si vosotros hacéis una biografía detallada de vuestra vida, tendréis momentos de esos así. La otra cuestión, el otro principio importante en el pensamiento de Santo Tomás es esa cuestión, que aunque él no la nombra con esas palabras, es la cuestión de la alteridad. Y que tiene mucha trascendencia. Es decir, vosotros y yo no estaríamos aquí, o mejor dicho, podríamos estar, pero no pintaríamos nada, si no fuera real la alteridad. Si como consecuencia de esta evidencia inmediata no brotara el principio o la cuestión fundamental de la alteridad, porque entonces no habría comunicación, no habría diálogo, no habría el enriquecimiento de unos seres con la manifestación de otros. Y en suma, estaríamos como en la ilustración, como en el pensamiento ilustrado. No hay revelación. Porque Dios no puede entrar en comunión y en comunicación con el hombre. Con lo cual, pues todos los que estamos aquí quedaríamos fuera de sentido. Estaríamos jugando a una cosa no se sabe muy bien qué. Entonces, me parece que es fundamental esa cuestión. No solo podemos entrar en comunión los unos con los otros, los unos con el mundo que nos rodea, con las maravillas que hay en el mundo que nos rodea, con no solo la maravilla externa estética, sino también lo que supone la mayoría de las cuestiones que entrañan la existencia de los seres vivos. El otro día pues veía yo en un programa, hacían referencia a la cadena de ADN. Eso es una cosa absolutamente asombrosa. Ya sabéis que ha salido un libro editado en España este año, me parece, aunque no sé si es la segunda o tercera edición, de dos científicos franceses que hablan de la existencia de Dios. Y, diríamos, el apodo o el apócrifo, lo que queráis llamar, del título es Las pruebas, que ha sido un éxito editorial en todo el mundo. Y leyéndolo me trajo a la mente inmediatamente aquella cuestión de Santo Tomás sobre la creación, que no puede ser fruto del azar, porque si fuera fruto del azar las cosas serían un caos. Es un argumento de unos científicos de este siglo XXI que recuerdan los argumentos de Santo Tomás en la cuestión 44 de la prima pars. Entonces, por ahí es por donde vamos. Yo no sé qué tiempo llevo hablando. Ya es bastante, ¿verdad? No, sí, ya es bastante. Entonces, yo querría animaros
a que, si podéis, os hagáis con alguna de las obras de Santo Tomás. Hombre, es decir, fácil de leer y entender el Compendium Theologiae, que es una obrita, pues como un vademecum de la teología, fruto del cariño de Santo Tomás por sus propios compañeros de orden, especialmente los que le habían ayudado durante tanto tiempo a escribir lo que Santo Tomás dictaba, que a veces dictaba 3 libros a la vez. Que yo no sé si era más genial Santo Tomás, que saltaba de un tema a otro, que los amanuenses que iban tomando notas sin perderse. Es una cosa notable. Entonces a Fray Reginaldo dedica a Santo Tomás el Compendium Theologiae. Luego, indudablemente, algunos autores han dicho que vale toda una vida leerse la Suma Teológica. Yo no sé si vale una vida, yo me la he leído y me ha divertido muchísimo. Sobre todo porque algunos han dicho, estás chalao, vale. Pero creo que es interesante. Pero sobre todo yo animo a las autoridades académicas a que pongan remedio. Por favor, traed las obras de Santo Tomás a la biblioteca y ponedlas al alcance de los alumnos. También es verdad que hay algunos ficheros que traen informáticos que traen las obras de Santo Tomás. No seáis ratas. No se puede colaborar con los piratas. Pero bueno, las cosas están como están. Por otra parte, hay una cuestión que a mí me parece que es importantísima y que refleja la primera cuestión de la prima pars. ¿Cuál es el objeto? Es decir, ¿a qué se dedica la teología? A conocer a Dios. ¿Cómo podemos hablar de Dios? La física tiene la experiencia inmediata, lo que toco, lo que mido, lo que corto, lo que divido, lo que sumo. La teología, ¿qué tiene? En medio. ¿Con qué tiene que trabajar? A mí me gusta mucho la respuesta de Santo Tomás. Nosotros trabajamos con la ciencia, con la evidencia inmediata de los santos. Es decir, la revelación es lo que Dios nos da a conocer de sí mismo y de ello tenemos conciencia, tenemos conocimiento por la intervención, la mediación de los santos y de la Iglesia. Por eso, para ser teólogo hay que tener fe. No se puede ser teólogo sin creer. Pero creer fe canónica, como dice Ratzinger en La vida de Jesucristo, en Jesús de Nazaret, en ese libro. Fe canónica, es decir, la que enseña la Iglesia y que enseña con autoridad. Uno se puede dedicar a escurrir el bulto y a organizarse por la vida, pero con eso no se hace teología. La teología es con la fe canónica, la que enseña la Iglesia. Luego, el paso más importante, me parece a mí, Santo Tomás se pregunta en la primera cuestión de la prima pars, se pregunta si la
teología es sabiduría. Nosotros solemos traducir la palabra sabiduría para referirnos a la excelencia en el conocimiento, en un determinado campo del conocimiento, de manera que incluimos muchos saberes y los manejamos de manera excelente. Eso no es la sabiduría de la que habla Santo Tomás. La sabiduría, la palabra viene del verbo latino sapere, que es saborear. Yo con esto voy a terminar, señor obispo. Le voy a limitar el sufrimiento. Hay tres palabras que utiliza la bula Benedictus Deus cuando habla de la inmediatez de la visión beatífica. Y explica con tres palabras lo que es el cielo. Dice visio, gaudium, fruitio. Yo explico siempre, porque esto lo utilizo también en las homilías, señor obispo, y les explico a los familiares del difunto que cuando yo era pequeño, en Elche iba un carrito con helado. Tocaba la corneta y si tenías un perro gordo, salías a comprarte un chambi. Y como aquello era, es decir, muy limitado, lo que había en el chambi, pues les daban muchas vueltas para conseguir que duraran mucho. Y al final ya no cabía más. La fruitio es eso. Y es un componente no solo de la gloria eterna, sino también de la vida del teólogo. La fruitio de los misterios de Dios. Disfrutar de los misterios divinos. Por eso no puede estar, a mi modo de ver, la función del teólogo, el trabajo del teólogo, no puede estar nunca, jamás, lejos de la contemplación. Es decir, de la vida de oración. Solo se puede hacer verdaderamente teología cuando, pues donde quieras, pero generalmente a vosotros y a mí nos interesa el sagrario, ¿no? Cuando delante del sagrario disfrutas de los misterios de Dios. Y como soy ilicitano, pues a todos mis queridos amigos, pues yo os invito. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima, a la Mare de Déu de la Asunción, que nos reciba y que nos esté esperando a todos nosotros a la puerta del cielo, pues Jesús le encomendó a María a San Juan. Ahí en ese San Juan también estamos tú y yo. Que la Virgen nos reciba en el cielo con un abrazo y un par de besos. Y esto es todo lo que yo os tenía que decir.